Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que tu familia esté bien. Debido a las circunstancias que vivimos, probablemente estés pasando por un momento mal, pero en Cristo Jesús tenemos esperanza. Él tiene un deseo muy especial para ti, y si aún no lo conoces, quiero invitarte a que lo conozcas. Saludamos a todos aquellos que cualquier día darán clic en este vídeo y deseamos que lo que estéis buscando lo podáis encontrar. Queremos iniciar cantando, siempre lo hacemos, así que quiero invitarte a cantar un himno, titula Padre Amado. Padre Amado. Cantemos y luego tendremos una palabra de oración. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Las palabras de esta canción, el mensaje, nos invitan a conectarnos con el Señor. Oremos. Padre amado, muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu protección, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Gracias por Jesús. Gracias por la promesa de tu pronto regreso. Pedimos que tu Espíritu esté con todas las personas que están escuchándonos ahora. Y también que estés conmigo, porque quiero ser solamente tu portavoz.
Padre, te pedimos que también nos emplees a nosotros con tu misericordia para extender nuestras manos y ayudar a aquellos que padecen. Señor, te pido en especial por la persona que está ahí al otro lado de la pantalla. Que tu bendición sea sobre él, sobre ella. Y que nos des una palabra de esperanza, una promesa a la cual aferrarnos hasta que vengas pronto. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado El deseo de Dios. El deseo de Dios. Todos los seres humanos tenemos deseos. No hay ni un ser humano que no tenga deseos. E incluso aquellos que hayan perdido la ilusión por las circunstancias adversas de esta vida, desean volver a recuperar la ilusión. Hay momentos en los que ni siquiera sabemos qué deseamos. A veces deseamos lo que no nos conviene. Eso nos ocurre muy a menudo. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? Si Dios existe, ¿cuál es el deseo de Dios? Mira, es muy probable que me esté escuchando ahora alguien que no crea en Dios. Pero quiero pedirte que por favor, por un momento, por este momento que vamos a estar aquí, piensa en que probablemente Dios pueda existir. Y si Dios existe, entonces dame un chancecito, dame un espacio para poder mostrarte cuál es el deseo de Dios. Bien, vamos allá. El momento en el que estamos viviendo en el mundo, debido a esta pandemia, ya se nos hace casi natural hablar de cifras de personas fallecidas. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, hasta ya sabemos los datos a nivel mundial cuántos son. Pero antes de la pandemia también ocurría. Tenemos las estadísticas de los miles de personas que mueren a causa del hambre. Los miles de personas que fallecen aquí en el Mediterráneo con el sueño de buscar una mejor vida aquí en Europa. Los que recorren otros lugares del mundo también para llegar a otros países donde parece que hay prosperidad, donde no van a encontrar nada de lo que están huyendo. Y estas cifras nos hacen ver como que si la muerte fuese algo normal, algo natural. He tenido la oportunidad de estar en varios funerales y debo estar muy cerca, por mi oficio como pastor, de las personas que han perdido a sus seres queridos. Y es muy doloroso. Y probablemente hayas perdido algún familiar, algún amigo, a causa de esta pandemia. Quiero que hoy podamos abrir la palabra, abramos la Biblia y podamos ver cuál es el deseo de Dios. ¿Querrá Dios que esto suceda? ¿Querrá Dios o es la voluntad de Dios que las personas, seres queridos, ya no estén con nosotros? Me llama mucho la atención porque las personas a veces dicen, incluso creyentes, cuando fallece alguien, esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Dios se llevó a mi tío, Dios se llevó a mi padre, se llevó a mi hermano, se llevó al vecino, Dios se llevó al amigo. ¿Pero es esto así? Me decía un adolescente. Estábamos orando mucho por un compañero. Después de batallar contra la enfermedad, el compañero lamentablemente su cuerpo no soportó más y falleció. Y este adolescente me decía, Diego, me han dicho que Dios se lo llevó. Y lo quedé mirando y agregó, pues creo que Dios es egoísta. Porque si Dios lo ama, lo quiere y quiere a su familia y quiere a sus hijos, ¿por qué se lo lleva para estar con él cuando quien más lo necesitan son sus hijos y su esposa? Entonces empecé a reflexionar sobre esto. Y esa es la motivación de esta reflexión. Le dije al adolescente, mira, no creo que Dios se lo haya llevado. No creo que Dios sea egoísta. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que la muerte reina a causa de algo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Desea Dios o Dios quiere la muerte de alguien? Vamos a abrir la Biblia. En la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 33,
Ezequiel capítulo 33. Vamos allí todos juntos en nuestras Biblias, allí en casa. Capítulo 33, versículo 11, hablando de quién será salvo. Dios dice lo siguiente, Dios le dice al profeta así: diles, así dice Dios, el Señor, vivo yo que no me place la muerte del impío, la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, casa de Israel. Y me gusta este pasaje, porque es Dios hablando a través del profeta. Volveos, porque habéis de morir, queridos hijos. No quiero la muerte de vosotros, para nada. Absolutamente para nada. Para nada. Entonces, claro, preguntaréis, pero entonces, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué Dios la permite? Mira, yo recuerdo cuando ya empecé a ser grandecito y ya podía hablar así fuerte, grueso, y tenía que ir a pedirle permiso a mis padres para salir. Fue algo que siempre hicimos en casa. Aunque hoy pueda sonar ridículo, pero pedíamos permiso. Tenía yo unos 16, 17 años ya, grande. Así que, papá, mamá, me dejan salir dependiendo con quién estuviese. Y ellos me decían, a ese lugar, hijo, a ese lugar no. Pero como tú ya eres grande, pues, aunque yo no quiero, tú eliges. Y ahora, después de tantos años, yo pienso y digo, oh, mis padres, ¿cómo lo deben de haber pasado? Porque ellos no eran los responsables de lo que pudiese pasarme si yo decidía irme. Ellos sabían lo que podía pasar. Y ahora me imagino a Dios, que es nuestro Padre. Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, pero el pecado, que es lo que ha causado la separación entre Dios y nosotros, ha hecho que el imperio de la muerte se apodere de nosotros, al punto de que muchas personas hoy piensan que después de la muerte no hay nada más. Y por eso intentamos vivir la vida súper agitados al máximo, como dice una cadena radial en su eslogan, a vivir la vida porque solamente son 2 días. Oye, ¿y si no son solamente 2 días? ¿Y si no es solamente lo que vemos aquí? Así que ya sabemos que el deseo de Dios no es la muerte, no es la voluntad de Dios que nadie se muera. Dios no se lleva a nadie al descanso, a nadie. Dios quiere que tengamos vida. La muerte simplemente es la consecuencia de algo. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias. En el libro de Romanos, capítulo 6, justo el versículo 23, dice que la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. A consecuencia del pecado existe la muerte. Y el pecado, como lo habíamos comentado antes, pero leeré un texto, aunque no lo tenía en mente en principio, Isaías, el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice lo siguiente. ¿Ven? Vuestras iniquidades os separaron de vuestro Dios, y vuestros pecados ocultaron su rostro de vosotros para no escuchar. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal, nos alejamos de la luz, buscamos la oscuridad. Recuerdo en mi infancia, cuando quería hacer algo que, de acuerdo a los dictámenes de mis padres, estaba mal, yo no lo hacía delante de ellos, lo hacía a escondida de ellos, por lo cual eso mal que ya estaba haciendo me separaba totalmente de ellos. Y lo malo que ocurría no era porque mis padres querían, sino que simplemente era el resultado del mal que estaba haciendo. El pecado es un intruso que como consecuencia tiene la muerte. Pero el deseo de Dios, ¿cuál es entonces? Ahora conocemos toda la historia. En el jardín del Edén, Dios creó al ser humano para que viviese para siempre. Lo creó libre.
Porque un Dios de amor no puede crear máquinas, tampoco puede crear esclavos. Debe de crear seres morales libres, capaces de decidir creer en Él o no. Pero eso tiene un riesgo. Y el riesgo es que esos seres creados elijan vivir sin su creador. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Eran libres y usaron mal la libertad. Pero Dios, aunque tenía una sentencia que el día que se separaran de Él iban a morir, pero la muerte no era lo que conocemos como la muerte fulminante ahora, dejar de respirar. En el instante en el que ellos empiezan a sentir miedo, a esconderse, cuando ya se echan la culpa al uno al otro, conocemos el relato. La mujer que me creaste, dijo Adán, la serpiente que tú creaste, al fin y al cabo, el culpable de todo el caos es Dios. Pero todo eso, querido, queridas, es muerte. Eso no es vida. Hoy hay personas que llevan guardaespaldas. Eso no es vida. Hay personas que para poder salir a algún sitio necesitan verificar si todo está seguro. Nosotros mismos salimos y miramos a la izquierda, miramos a la derecha, miramos atrás, delante, a ver quién viene, porque vivimos con miedo muchas veces. Y esto no es vida. Dios no nos creó así. Por lo cual, el deseo de Dios, a pesar del pecado y a pesar de sus consecuencias, es que tengamos vida. Así que la muerte, querido, querida, en ningún momento es el plan de Dios. La sentencia era, claro, si queréis vivir apartados de mí, vais a experimentar la muerte. Pero la muerte no es solamente el momento biológico, dejo de respirar. Antes, esta vida, lo que vivimos, toda la agitación, el desespero, no. ¿Por qué cuando pensamos en vida cerramos los ojos y nos imaginamos una playa azul, mar azul, playa blanca, una hamaca, palmeras, un jugo de piña, frutas tropicales, relax? ¿Por qué pensamos en eso? Porque eso es vida. Así fue como se nos creó, para poder disfrutar, para que no tengamos que estar con 20 cerraduras, para que no tengamos que tener vigilantes, porque se vive en plena paz y seguridad. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Muy fácil. Juan capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengamos vida en abundancia. Escúchame, Dios dice vida. El texto dice vida. El que viene para hurtar, robar y matar es el enemigo de Dios, a quien conocemos como el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el engañador. El que quiere que disfrutes la vida pensando que solamente son 2 días, pero resulta que hay algo más. Y es por eso Dios te dice hoy: quiero que tengas vida y que la tengas en abundancia. A ver, ¿qué cosas tú quieres tener en abundancia? ¿Medicamentos en abundancia? No, porque significa que te vas a enfermar en abundancia, entonces medicamentos en abundancia. Ahora, prevención en abundancia, sí, eso sí sería bueno, ¿no? Pero a ver, ¿qué quieres tener en abundancia? ¿Casas? ¿Vehículos? ¿Ropa en abundancia? ¿Joyas en abundancia? ¿Dinero en abundancia? Esas cosas no está mal, pero ¿a que no son vida? Solucionan muchas cosas, pero no son vida. De hecho, llega un momento en el que el dinero no puede comprar salud. El dinero tampoco puede comprar a lo que hoy llamamos belleza. El dinero no puede comprar amigos. El dinero no compra honestidad, no compra responsabilidad. Con el dinero no se puede comprar vida. Así que el único que quiere ofrecernos vida para que la tengamos en abundancia es Jesús. Es el deseo de Dios que tengamos esa vida. Y por eso la promesa es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Mira, hay una historia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan hay una historia. Ahí donde estábamos justo en ese capítulo 10, en el capítulo 11, ahí al lado, encontramos una historia fascinante. No vamos a poder leer toda la historia, pero quiero invitarte para que en tu casa, aunque ya la conozcas tú, querido amigo, querida amiga, vuelvas a abrir la Biblia y vuelvas a leer toda esta historia. Está en el capítulo 11 de Juan, desde el versículo 1, justo
hasta el versículo 44. ¿Bien? Desde el versículo 1 del capítulo 11 de Juan hasta el capítulo 44 vas a leer la historia en casa. Voy a hacer un resumen breve de la historia. Jesús es muy amigo de Lázaro, de Marta y de María. Son 3 hermanos, ¿bien? Viven en Betania y Jesús es muy amigo de ellos. Es una casa a la que Jesús llega, se sienta, charlan, comen juntos, son muy amigos. Así que Jesús está a 2 días de camino de allí y le envían un mensaje y le dicen: Jesús, ven porque Lázaro, tu amigo, tu brother, está muy enfermo. Ellos saben que Jesús hace milagros, ellos saben que Jesús puede sanarlo. Pero Jesús se demora 2 días más y llega al 4.º día. Y cuando Jesús llega al 4.º día, ya están en el velorio. Ya están las personas llorando, ya están todos lamentando. Así que cuando le avisan a Marta y a María que Jesús ha venido, ellas salen a su encuentro. Y es normal que le digan: Jesús, te queremos. Pero si hubieses estado aquí, mi hermano estaría vivo. Porque sé que tienes poder para poder sanarlo. Le recriminaron eso, pero ambas reconocen que si él hubiese estado allí, lo hubiese resucitado. Incluso hay una que le dice: si hubieses estado aquí, lo hubiese resucitado, pero yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero, porque cree en la esperanza de la resurrección. Y es aquí donde vamos a extraer 2 versículos. El versículo 25 y el versículo 26. Porque Marta antes le ha dicho lo siguiente: yo sé que resucitará en el día final. Así que Jesús le responde lo siguiente: yo soy, le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Wow! Versículo 27. Versículo 26. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y ahí está la pregunta que también es para ti y para mí. Diego, ¿crees esto? Tú que estás ahí al otro lado, ¿crees esto? ¿Quieres experimentar esto? ¿Crees esto? Esta historia termina de una manera fascinante, porque Lázaro es resucitado después. Pero antes de la resurrección de Lázaro me encanta el versículo 35, porque Jesús decide ir a la tumba a donde ya lo habían puesto, ya habían pasado 4 días, ya no había ninguna razón para poder decir de que Lázaro estaba vivo o que se quedó simplemente dormido con catalepsia o algo de eso. Nada. Jesús lloró. Dios lloró. Jesús llora contigo. Jesús no puede impedir que pases por momentos dolorosos, pero nos acompaña en esos momentos y quiere que tengas la certeza, la seguridad de que Él va a solucionar el problema de la muerte, cuya causa es el pecado. Por eso extendió sus brazos en la cruz. Por eso fue crucificado para que tú y yo, para que tú tengas vida, para que no pienses que la vida son solamente 2 días, porque Él va a volver. Y aunque hayas muerto, dice el texto, aunque haya muerto, vivirá. Porque quien está en Cristo está vivo. Porque en Cristo está la vida. En Él tenemos la garantía de la vida. Y muchos dicen: pero ¿por qué Dios se lleva a las personas? Querido, Dios no se lleva a las personas. La muerte es una consecuencia del pecado. Es como si ¿ves? Los chicos hoy, los niños, cuando los tomas de la mano, apenas ven un muro, intentan subirse por el muro e ir allí, ¿no? Haciendo malabarismo, intentando tener equilibrio. Y dice: bájate que te vas a caer, bájate que te vas a caer. ¡Pam! Se cae el niño, ¿no? Padre, descuidado, ¿por qué no? ¿Por qué? No podemos obligarlo, es libre, debe de ir. Pero existe una ley, la ley de la gravedad, y contra la ley de la gravedad, ve a desafiarla. Ve a desafiarla. Todo el que se sube en un paracaídas sabe que va de caída.
Y su vida depende del paracaídas y que funcione. Del que lleva y del de emergencia. Tu paracaídas y mi paracaídas de emergencia ante el problema del pecado que es la muerte se llama Cristo Jesús. Mientras que Jesús vuelve, afrontaremos problemas, afrontaremos grandes dificultades. Pero confiemos, Él ya venció. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Eso que tanto no queremos, incluso no queremos hablar de la muerte, porque nos da miedo, decimos que la estamos llamando. Me llama la atención mucho porque en Colombia hay muchas canciones acerca de el deseo de la despedida, de ese último adiós. Incluso desde el punto de vista psicológico, esto es buenísimo porque los duelos se llevan de una mejor manera cuando las familias, los seres queridos, cumplen la voluntad del ser querido que ha fallecido. Pero Dios no quiere la muerte. Y este último enemigo va a ser destruido. Va a ser destruido. El apóstol Pablo, un poco más adelante, en el versículo 55 del mismo capítulo, dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde? Porque en Cristo Jesús, quien fue crucificado, murió, y al tercer día resucitó, venció la muerte. Venció la muerte. Aunque muchos quieran negarlo, aunque muchos digan que no es real, venció la muerte. Y ese Cristo que resucitó te va a resucitar a ti, a mí, si llegamos a morir. Por eso Él dice, aunque hayas muerto, si crees en mí vivirás. Claro, ahora dices, oye, pero ¿cómo creo? ¿Qué es creer? Creer es confiar. Pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Por eso tenemos la palabra, para poder conocer a quién es Jesús. No quiero que conozcas o creas en Jesús por lo que yo digo. Quiero que creas en Él, porque empiezas a caminar con Él a través de lo que Él ha revelado en las Escrituras. Porque ellas hablan de Él. No hay un capítulo que no hable de Él. Todo lo que hay aquí habla de Él porque Él es el protagonista de todo lo que ocurre en la Biblia. De hecho, aquel Jesús, el Jesús que vivió esta experiencia de ir a la tumba y vencer a la muerte, tiene algo en sus manos. Tiene algo en sus manos. Recuerdo cuando en casa con nuestros 3 hermanos hablábamos y lo que queríamos era saber quién tenía la llave. No había muchos juegos de llaves en casa. Normalmente yo era el mayor, yo tenía la llave, pero cuando mis hermanos crecieron ya ellos tomaban la llave y quien tomaba la llave tenía el poder. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, Juan tiene una visión en la que dice que cuando lo vi, él cae como muerto, ¿no? Porque él ve a Jesús en visión, dice que cayó como muerto a sus pies. Pero él, Jesús, puso su diestra sobre él, sobre mí, dice el texto, y me dijo, no temas. Escúchame, hay una pandemia terrible. Vemos a la muerte más de cerca, estamos como que atrincherados por la muerte. Pero escúchame, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Versículo 18. Soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Habrán personas que cuando Él regrese van a estar vivas porque no conocerán la muerte. Y habrán personas que cuando regrese habrán pasado al descanso, pero cuando Él venga sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego juntos seremos tomados con el Señor para ir con Él al cielo. Puede sonar un poco raro, pero esa es la esperanza, esa es la promesa. Dime, ¿qué otra promesa hay? ¿Qué otra certeza puede haber? Algunos creen en la reencarnación, pero te aseguro que tú quieres seguir viviendo con tus seres queridos, con los que has hecho amigos, con tu familia. ¿A que sí? ¿A que te has vuelto a encontrar con amigos a través de las redes sociales y wow, has vuelto a recordar aquellos tiempos y tal? ¿A que te gustaría volverte a encontrar con esos seres queridos? A veces me preguntan, Diego, pero es que mi abuelito, yo no sé si él creyó o no. Mira, Dios va a juzgar a todos conforme a la fe que han recibido. Romanos capítulo 12, versículo 3 le dice.
conforme a la medida de la fe. No todo el mundo conoció todo, pero Dios nos va a preguntar y nos va a juzgar a cada uno conforme a lo que conocimos. Entre más luz hayas recibido, claro, el Señor te va a pedir más. Porque entre más luz tengas, más claridad tienes. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos aterrizando ya en nuestro tema. Y mira, querido, querida, va a sonar dentro de muy pronto la trompeta. Y cuando suene la trompeta, nos vamos de aquí. Por eso quiero invitarte a que no te rindas. Quiero invitarte a que mantengas firme esta bendita esperanza. Esta bendita esperanza que podemos tenerla y podemos abrazarla. El apóstol Pablo escribió estas palabras a los tesalonicenses, la iglesia que había en Tesalónica, allí en el Asia Menor de los tiempos de Pablo. Ellos en Tesalónica creían en Jesús, pero pensaban que solamente las personas que estaban vivas y vieran el regreso de Jesús iban a participar de la resurrección, iban a participar de la vida nueva. Eso era lo que ellos pensaban. Y pensaban que los que se morían entonces ya no tenían ninguna esperanza. Por eso Pablo les dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ves? Que él llama dormidos a los que han muerto, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, a los que descansan en él. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo pensaba que él tenía esa bendita esperanza. Cada generación ha tenido la bendita esperanza. Yo tengo la esperanza de estar vivo cuando Jesús regrese. Pero si no, el Señor lo que va a pasar es esto. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con el Señor en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Y termina diciendo el apóstol, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Querido, querida, mira, escúchame. Yo sé que no estás de acuerdo con la muerte, yo tampoco. Yo sé que no quieres perder a ninguno de tus seres queridos, yo tampoco. Pero escúchame, el Señor te ama. El Señor tampoco quiere perderte a ti. Y para el Señor la muerte no es un problema, porque Él puede resucitarte. Él puede llamarte así como llamó a Lázaro de la tumba para que vivas. Por eso, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mira, probablemente hayas perdido a un ser querido en medio de esta pandemia o antes. Probablemente te hayas enfadado y te hayas molestado con Dios porque alguien te dijo, no, es que al abuelito Dios se lo llevó. Al hermano es que Dios se lo llevó, a mi hijo Dios se lo llevó, a mi esposa Dios se la llevó. No. Dios no se lleva a nadie. Dios no quiere la muerte de nadie. El bendito pecado es el que nos arrebata la vida. Dios quiere que tú vivas. Y quiero invitarte a conocer a este Dios. Si ya lo conoces, quiero invitarte a que reafirmes tu fe en este Dios. El Dios que tiene las llaves de la tumba y del sepulcro. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios en el que creo. Ese es el Dios que te invito a que conozcas. ¿Te gustaría entregarle hoy nuevamente tu corazón al Señor? ¿Te gustaría decir al Señor, Señor, quiero vivir esta esperanza? Ya no quiero vivir pensando que solamente son 2 días los de esta vida. Quiero pensar en esa vida eterna, en esa promesa que tienes de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Y sobre todo, ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Vamos a orar, pero antes quiero invitarte a que cantemos juntos un himno que titula Nunca
te rindas, nunca te rindas. Cantemos y luego oraremos. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Nunca te rindas, porque Cristo ya viene. Está aquí, está ahí a tu lado. Está ahí a tu lado, no lo puedes ver, pero puedes percibir su presencia. No estás solo, no estás sola, ahí está Cristo contigo, acompañándote en cada momento. Te ama, tal cual como eres, pero no te va a dejar como eres, quiere cambiarte, quiere transformarte. Le das un chance. Oremos juntos. Padre que estás en el cielo, ahí al otro lado tengo una amiga, tengo un amigo, tengo una hermana, un hermano. Hay una persona ahí al otro lado, Señor, que igual que yo tiene miedo. Miedo de la muerte, no nos gusta, no la queremos, es una intrusa. Pero Padre, estamos alegres porque Jesús la enfrentó y la venció. Murió y resucitó y ahora está vivo y está aquí entre nosotros a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, ahora que sabemos que estamos muertos por nuestro pecado, te pedimos, Señor, que nos des vida. Hoy nos arrepentimos, Señor. Entregamos nuevamente nuestras vidas a ti, porque queremos tener vida, vida en abundancia. Y sobre todo, Señor, queremos contarle a otros de esta bendita esperanza, de que es seguro de que vas a venir pronto. Queremos estar en ese momento glorioso, Señor, en el que los muertos en Cristo resucitarán y volveremos a estar para siempre con nuestros seres queridos y ya no habrá nada que nos lo arrebatará. Padre, mi amigo, mi amiga que está ahí al otro lado, Señor, quiere entregarte su corazón a ti. Quiere renovar hoy el pacto contigo. No por el miedo espantoso a la muerte, sino por la alegría y el gozo de vivir para siempre, porque queremos experimentar eso de vivir sin dolor y sin sufrimiento. Gracias, Padre, por esta hermosa promesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te guarde y te proteja, te bendiga. Y aquí estamos para servirte. No olvides suscribirte al canal
y compartir este mensaje si para ti ha sido de gran bendición. Un abrazo. Hasta pronto.